Escalofriante, las 1001 voces del más allá y los ocultos misterios del terror revelado. Las noches en el barrio de Mariana se dibujaban entre la penumbra y el miedo. Ecos de lamentos ahogados flotaban en el aire, como un susurro constante que desquiciaba la razón. Cada vez que cerraba la puerta de su pequeño departamento, podía sentirlas, las voces, cada vez más cerca. «¡Mariana!», gritaban. «¡Ayúdanos!», o eso creía, esperando que su mente no la traicionara en estos tiempos oscuros. En un rincón, Valeria dormía, ignorante de los peligros que acechaban fuera y dentro de casa. Las vecinas la miraban con pena. «Esa es la chica de las almas perdidas», susurraban, avivando la leyenda que se había instalado en el barrio. La atmósfera se tornaba más tensa con cada apagón que golpeaba la comunidad, llenando de sombras las calles. A medida que la violencia crecía, la comunidad dejaba de confiar en las autoridades. Los secuestros asolaban la zona como un maleficio. Mariana trataba de ser un refugio en medio de tanto caos, pero ella misma se sentía absorbida por un terror desconocido. Una noche, mientras la lluvia tamborileaba contra el techo, Valeria, con ojos repletos de curiosidad, escuchó un susurro que venía del patio trasero. «Mamá, ¿escuchas?», decía. Mariana, cansada tras largas horas de trabajo, le contestó con desdén. «Es solo el viento, cariño». Pero Valeria, inquieta, la ignoró y se acercó a la puerta. Cuando Mariana giró la vista hacia ella, un grito desgarrador sacudió el aire. «¡Valeria!», rugió, sintiendo como si su corazón se detuviera. Corrió hacia el patio, temerosa de encontrar lo inimaginable, y al abrir la puerta, la oscuridad la envolvió. Todo estaba en silencio. El patio lucía sereno como si nada hubiera pasado. «No puede ser», pensó, su mente cuestionando lo evidente. Mariana salió. Su aliento se hacía pesado en el frío. El hambre de respuestas la devoraba, pero no había nada. Una sombra se deslizó entre sus pensamientos, una conexión perdida que la unía a su abuelo y sus pactos oscuros. La noche continuó, pero Mariana ya no durmió. Los días se tornaron semanas, y cada paso que daba por el barrio era un dolor que pesaba en su pecho. Conversaciones susurradas le hablaban de un terreno baldío. Ahí están las almas olvidadas, atrapadas esperando rescate. El aliento helado se le encajaba en la garganta. «No te acerques», le advertían, pero el instinto maternal la empujaba hacia la verdad. En sus andanzas, la voz familiar de su abuelo se mezclaba con el miedo y la desesperanza de su hija. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia». Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La noche del enfrentamiento final llegó con un manto de niebla. Mariana, dispuesta a afrontar lo que ronda el baldío, gritó: «¡Valeria!». Al unísono, las sombras se erguían, girando alrededor de ella, y una voz sombría resonó como un eco en sus recuerdos. «Regresa a casa». El terror absoluto abrazaba su cuerpo, pero los murmullos del barrio comenzaron a hacerse más fuertes. Un grupo de sus vecinos apareció, formando una línea dura como la oscuridad que les había consumido. «Juntos podemos enfrentarlo», exclamaron. Mariana sintió una mezcla de esperanza y miedo. ¿Podrían ellos desafiar el terror que los había dominado tanto tiempo? Pero lo que más la aterraba era el temor de que, en ese momento decisivo,
el verdadero enemigo estuviera más cerca de lo que jamás hubiera imaginado. La niebla envolvía cada rincón, y las sombras se movían con un susurro inquietante. Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras sus vecinos se organizaban a su alrededor. La luz de sus faroles titilaba, y el aire se sentía cargado, como si la misma atmósfera contuviera un secreto aterrador. «¿Dónde están las almas perdidas?», preguntó uno de los hombres. Su voz temblorosa mostraba que, aunque estaban juntos, nadie estaba realmente seguro de qué estaban a punto de enfrentar. Mariana, con el corazón palpitante, miró a los ojos de cada uno, buscando determinación. «No lo sé, pero debemos encontrar a Valeria», dijo con firmeza. Era su mayor temor el que la empujaba hacia adelante, que en la penumbra de la noche algo le hubiera ocurrido a su hija. Las voces a su alrededor empezaron nuevamente, una cacofonía de lamentos y súplicas, resonando con dolido rencor. «Mariana, escúchanos», clamaban. «Estamos atrapados». A medida que caminaban hacia el baldío, un desasosiego crecía. Las miradas de los demás se encontraban, y ese vínculo de miedo parecía romperse en un instante de desesperación. Un anciano del grupo, con su rostro arrugado por el paso del tiempo, susurró: «Algunos dicen que los muertos no descansan aquí, que buscan venganza». Mariana sintió cómo el frío se apoderaba de sus extremidades. «No, no puede ser. Debo encontrarla. Ella es lo único que tengo». El grupo se detuvo en la entrada del terreno, un lugar donde la maleza había crecido sin control, devorando lo que alguna vez había sido un hogar. Los árboles oscurecían aún más el ya tenue resplandor de la luna. Con cada paso hacia adelante, las voces aumentaban, vibrando con promesas de dolor. Era como si la tierra misma se quejara bajo sus pies. De pronto, una risa helada rompió el silencio. «¿Creen que pueden salvarla? Ella es nuestra». La voz resonó desde las profundidades del baldío, envolviendo a todos en un pánico inmediato. Los murmullos se convirtieron en gritos, el caos estallando mientras algunos retrocedían. «Regresemos», clamó una mujer, pero Mariana permaneció firme. Sabía que debía enfrentar la oscuridad o perder a Valeria para siempre. «¡Valeria!», gritó con un eco de desesperación que retumbó en la fría noche. Al instante, el suelo tembló. Con cada grito que profería, la atmósfera vibraba, como si el lugar respondiera a su llamado. La risa se transformó en un lamento grave, una mezcla de dolor y burla. «¿Serás capaz de pagar el precio?», retumbó. Mariana, sintiendo que la respiración le faltaba, recordó la advertencia de su abuelo sobre pactos y sacrificios. «No puedo perderte, Valeria. Te necesito», murmulló. Las lágrimas corrían por su rostro. En ese momento, una sombra se dibujó al borde del bosque. Se alzó ante ella, una figura descarnada cuya presencia emanaba un frío helador. Mariana sintió que cada latido de su corazón se hacía un eco sordo. «Tu amor es poderoso, pero ¿estás dispuesta a sacrificarlo?». El terror la envolvió, y supo que esta era la verdadera prueba. Alcanzar a Valeria significaba hacer frente a lo desconocido, enfrentarse a su propio pasado. Con un grito desgarrador, Mariana se lanzó hacia adelante, decidida a atravesar todas las sombras, a pesar de las advertencias resonando en su mente. «Por ti, Valeria», anunció, empujando su cuerpo más allá de sus límites. El grupo quedó paralizado, observando cada movimiento, cada decisión. Las voces clamaban, el viento aullaba, y en un instante la línea entre la vida y la muerte se fue desdibujando. «El tiempo se agota», susurró el espectro, y Mariana supo que el peligro era más inminente de lo que jamás habría imaginado. Al abrirse paso entre las sombras, Mariana se dio cuenta de que la verdad que buscaba podía cambiarlo todo. Pero ¿sería capaz de sobrevivir el encuentro con su pasado?
La aterradora pregunta pensó: ¿qué precio está dispuesta a pagar para salvar a su hija? Mientras la neblina se cerraba a su alrededor, la figura espectral extendió su mano, esperando tener la respuesta. Y en su interior, una luz comenzaba a apagarse, pero el eco de la decisión retumbó en el aire. Las almas perdidas tienen un precio, y tal vez el más oscuro de todos sea el amor. Mariana sintió que el tiempo se detuvo cuando aquella figura espectral extendió su mano hacia ella. La niebla envolvía sus contornos, oscureciendo más el misterioso entorno que ya la rodeaba. Las voces a su alrededor se torcieron en murmullos ahogados, como si el mismo aire temiera lo que estaba por suceder. La realidad se había vuelto maleable, un reflejo distorsionado de sus peores pesadillas. ¿Qué precio estás dispuesta a pagar?, inquirió la sombra, una promesa de terror y a la vez de esperanza contenida en su pregunta. Mariana tragó saliva, el nudo en su estómago creció. La posibilidad de perder a Valeria era abrumadora. Su vida entera giraba alrededor de su hija. Su amor era intenso, pero ¿hasta dónde podía llegar? «¡Te necesito, Valeria!», gritó avanzando un paso hacia la figura. El suelo tembló con su afán, como si la tierra respondiera a su súplica, pero al mismo tiempo la atmósfera se volvió aún más pesada. La criatura sonrió, y el eco de su risa resonó en las profundidades del baldío, una mezcla de amargura y placer. La niebla estalló en un despliegue de sombras que danzaban y se retorcían, revelando destellos de lo que parecía ser una realidad alterna. Imágenes de momentos pasados aparecieron. Valeria sonriendo, corriendo por la casa, y luego, la tarde en que desapareció, una conexión rota que la consumía. ¿Estás dispuesta a sacrificarlo todo, incluso tu propia vida?, preguntó la sombra, su voz grave reverberando en el pecho de Mariana. Los murmullos del grupo tras ella eran un eco lejano. Las fotos de su propia vida se entrelazaban, mostraban un reflejo de lo que valía la pena, algo que nunca había cuestionado: el amor de una madre. «Haré lo que sea necesario», replicó sin vacilar. Las palabras resonaron en la oscuridad, un grito desesperado a la vez que un juramento indestructible. La sombra pareció compadecerse, pero el aire se volvió gélido a su alrededor, como si algo maligno se estuviera gestando. «Entonces te mostraré lo que has de ofrecer», dijo la figura, acercando su mano, provocando que un aliento helado recorriera el cuerpo de Mariana. A partir de ese instante, las voces de sus vecinos se convirtieron en lamentos dolorosos, un coro de almas atrapadas que clamaban por redención. Mariana sintió un ardor en su pecho mientras las visiones se intensificaban. La sombra danzaba en la penumbra, creando figuras distorsionadas de aquellos a los que había perdido en su vida, sus rostros preguntando, reclamando. «Recuerda que cada elección tiene consecuencias», advirtió. Y sus ojos, si es que se les podía llamar así, brillaban con un fulgor aterrador. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué significaba eso? ¿Qué más debía sacrificar? La imagen de Valeria llegó con más claridad en su mente. Su voz dulce resonaba. «Mamá». Y con cada recuerdo, una parte de ella se desgastaba, pero su determinación crecía. «No tienes que irte, estoy aquí», susurró, imaginando el abrazo que tanto anhelaba en su vida. «¿Vas a dejar que los ecos de tu pasado te detengan?», dijo la sombra, mientras las almas se reunían a su alrededor, formando un círculo de penuria. Mariana temió lo peor. El horror se desataba. Los murmullos se tornaron gritos, clamando su nombre, pero la oscuridad apresaba su mente. Entonces, cuando las sombras parecían consumirla por completo, luces brillantes comenzaron a emerger de los árboles, formando figuras tan familiares. Los seres queridos que había perdido regresaban, una paradoja de lo que significaba vivir en la memoria. Pero también una advertencia.
¿Te atreverás a arriesgar lo que más amas en un intento de salvar a otra? La pregunta surgió, escalofriante y directa. Ya no solo se trataba de Valeria, era un dilema moral y moralmente retorcido. Mariana respiró hondo. Ante cada latido, cada pregunta, supo que estaba a un paso del abismo. ¡Valeria!, gritó nuevamente, la voz desbordando fervor y miedo. Un golpe seco resonó. La figura espectral se estremeció y un arco de luz desgarró la oscuridad. Ahora el desenlace se acercaba, pero Mariana comprendió que su decisión podría no solo desembocar en su salvación, sino ser un camino a la condenación. Entonces, en el mismo instante en que la luz se intensificó, surgió un grito aterrador detrás de ella. Las almas perdidas que habían estado esperando la decisión final se lanzaron hacia ella, como un torrente de desesperación y anhelo. ¿Qué hice?, pensó, mientras la luz brillaba y las sombras se arremolinaban, tornándose más fieras. En su mente resplandecía la única pregunta que podía cambiarlo todo. ¿Sería capaz de enfrentar su propia oscuridad para salvar a Valeria, o la tragedia se llevaría a ambas? La niebla volvió a cerrarse, y la verdad final a la que se enfrentaba la convertía en una figura entre la vida y la muerte. La luz comenzó a desvanecerse, y la oscuridad volvió a cerrar sus garras sobre Mariana. Un lamento resonó en su mente, el sonido de la desesperación de las almas atrapadas. Los ecos se fundieron en un clamor ensordecedor que hería su pecho, y la amenaza de las sombras no hacía más que crecer. «Mariana». Un susurro familiar atravesó el estruendo. Era Valeria. La niña, valiente y dulce, emergió entre las sombras, su rostro iluminarse con la misma luz que había envuelto a los seres queridos de Mariana. «¡Mamá! ¡Valeria!». El corazón de Mariana se detuvo por un instante. La imagen de su hija brillando con vida, incluso en medio del terror, era una visión deslumbrante. Pero el fondo de sus ojos reflejaba un profundo vacío, como el más gélido de los abismos. «¡No la dejes aquí!», gritó una voz desconocida, interrumpiendo el lazo entre madre e hija. Mariana se volvió para ver a un hombre hincado en el suelo. «Haz lo que sea, no pagues ese precio», suplicó, temor desbordándose en cada palabra, llevando la desesperación de toda una comunidad. La sombra parecía burlarse, acercándose lentamente. «Vas a escuchar al hombre que perdió a su familia por no atreverse a elegir. La decisión es tuya, Mariana», dijo, su voz temblando entre un eco distante y un murmullo aterrador. El pánico comenzó a apoderarse de ella. La visión de Valeria se desdibujaba y las sombras empezaron a envolverla, extendiendo sus garras hacia su hija. «¡Mamá, sálvame!». La voz de Valeria se transformó en un grito distorsionado, y el miedo de Mariana tomó forma, un monstruo que la empujaba a actuar. «Por favor, yo te salvaré», afirmó con lágrimas de angustia brotando de sus ojos. La luz parpadeó brevemente, sosteniendo la resistencia de su amor, pero la sombra se burlaba, y cada segundo que pasaba sentía como si se le escurriera la oportunidad entre los dedos. «Cada sacrificio tiene su precio. ¿Qué es más valioso para ti, Mariana? ¿Tu vida o la de tu hija?», dijo la figura, su forma distorsionándose, cada palabra resonando como una punzada en su corazón. Mariana cerró los ojos, lidiando con la angustia y recordando a Valeria. Un recuerdo la atravesó como un rayo, el día en que su hija aprendió a montar en bicicleta. La risa, los gritos de alegría, la promesa de un futuro por delante. Sacar a Valeria del abismo significaba enfrentarse al horror de su agonía, pero también significaba arrebatarle la vida que ella tanto amaba. «¡Mamá!», gritó Valeria una vez más, y el dolor se tornó corrosivo. «No quiero perderte», replicó Mariana temblando, mientras las sombras la abrazaban con un frío punzante. «Pero no puedo. ¿Te atreverás a dar todo por el bien de una?
¿Prefieres que más almas se pierdan en la oscuridad que tomar una decisión fatal?, preguntó la sombra, sus ojos brillando intensamente. Mariana sintió el peso del tiempo sobre ella. Cada segundo exigía una elección. Los murmullos aumentaban, y las figuras familiares a su alrededor empezaron a disiparse en la niebla. «¿Valeria? ¿Quieres que pelee por ti?». El caos interno crecía, su mente tambaleándose entre la esperanza y el desespero. La sombra se acercó, provocando que la fría brisa cortante arrastrara su voz. «Lo que elijas será definitivo. Compártelo con esta oscuridad o con la luz». «Lo haré», gritó, la decisión brotando, aunque temía lo que eso significaría. Las sombras se detuvieron y un silencio extraño siguió. La niebla se disipó un poco, dejando entrever una puerta, un pasaje hacia una nueva realidad. Pero al cruzarla, Mariana sintió cómo su ser se fragmentaba. No solo lucharía por Valeria, sino que también podría perderse a sí misma en el camino. «Esto no es el fin», murmuró la sombra, y Mariana, temblando, se acercó al umbral, incapaz de dar marcha atrás. Las almas gritando detrás de ella, y la imagen de su hija revelándose más clara, se entrelazaron. El paso final se acercaba, y antes de atravesarlo, Mariana lanzó una última mirada a Valeria. «Siempre estaré contigo», clamó, y en ese instante la decisión se tornó irreversible. Una vez cruzada la puerta, sintió cómo el universo se retorcía, temblando en un grito infinito. La luz la envolvió, y con un solo paso, Mariana supo que su decisión desencadenaría un terror inimaginable. Desde el fondo de la oscuridad resonaron ecos que desgarró la tranquilidad. «Tal vez has elegido mal, Mariana». Afuera, las sombras acechaban, listas para cobrar su precio. Justo antes de que la puerta se cerrara, un grito familiar resonó en el aire. «¡Mamá!». La verdadera batalla apenas comenzaba. El resplandor se desvaneció, y Mariana se sintió caer en un abismo. La luz que había prometido su salvación se tornó en un torrente de sombras que la envolvieron como un sudario oscuro y espeso. El eco del grito de Valeria se desvanecía, y con cada pulso de angustia, la desesperación la arrastraba hacia un lugar aterrador. Al abrir los ojos, se encontró en una sala fría y vacía, los muros revestidos de un material oscuro que parecía absorber la luz. Un silencio sepulcral la rodeaba, tan abrumador que su corazón latía como si intentara romper el hechizo de la atmósfera opresiva. «¿Dónde estás, Valeria?», susurró, pero su voz temblorosa se perdió en el aire denso como un llanto apagado. A medida que avanzaba, la sala se llenaba de sombras que danzaban en la penumbra, formando figuras difusas que parecían vigilantes. Entre ellas, murmullos ininteligibles reverberaban en la habitación. Las voces, distorsionadas, transmitían lágrimas y lamentos, cada uno contando una historia de angustia y pérdida. Ella se detuvo, el horror encapsulando su ser. «No estoy sola», pensó, y un escalofrío recorrió su espalda. Un susurro helado atravesó los ecos. «Mariana, nosotros te elegimos». Se giró bruscamente, encontrando ojos vacíos que la observaban desde la penumbra. Un grupo de figuras se acercaba. Sus rostros eran seres que había amado, perdidos en el tiempo, transformados en sombras. «¿Estás lista para el sacrificio?», preguntó una de ellas, su voz llena de un lamento que hacía eco en el alma de Mariana. Se cubrió el rostro con las manos, saturada de terror. «No puedo, no quiero», balbuceó, pero en su interior el dolor de elección se clavaba más profundo, desgarrando su razón. «Tu amor por Valeria te trajo aquí, pero no te salvará», dijo otra sombra, extendiendo un brazo hacia ella. «Debes aceptar el precio. Solo así verás de nuevo su luz». La presión del entorno crecía, como si las sombras mismas tomaran aliento, dispuestas a devorarla.
Afuera, un estruendo resonó, como un mar de gritos desbordándose desde el abismo externo de la oscuridad. Mariana sabía que ese estruendo no era solo un eco, era la respuesta al dilema que aguardaba. El hombre que había suplicado en su mente apareció de repente en la sala. «No, Mariana, si te quedas, podrías perderlo todo. Este lugar no es lo que parece, no puedes salvarte». La sombra se abalanzó hacia él, sus ojos ardían como brasas. ¿Te quedas con las sombras de tus seres queridos o sueltas la luz? ¿Cuál elegirá? Las paredes vibraron con el peso de sus palabras, y un manto de angustia amenazó con asfixiarla. Mariana sintió la necesidad de luchar, de encontrar una salida, pero las sombras comenzaron a arrastrarse cada vez más cerca, llenando el espacio con un frío que provocaba dolor. Valeria respiró profundamente recordando su risa y su esencia, como un fogonazo en la oscuridad. «Valeria, estoy aquí», pero su llamado resonaba como un eco lejano en un laberinto sin fin. «Si debo perder algo, que sea mi propia alma», gritó, llena de determinación. «Haré lo que sea necesario por ti». El clamor de las sombras aumentó, y con su resolución liberó una energía desconocida que iluminó la sala, haciendo parpadear las imágenes en la negrura. Las figuras comenzaron a desvanecerse, llevándose consigo el miedo que la había ubicado en su prisión actual. Pero justo antes de la liberación, la figura del hombre que había advertido del peligro comenzó a desvanecerse también. «Mariana, cuidado», gritaron muchas voces en un solo lamento. El hombre sonrió, y en su rostro destellaron fragmentos de luz. «Tu decisión no fue en vano». Pero sus palabras se desdibujaron con un grito que retumbó como un trueno. Las sombras arremetieron con una fuerza que la golpeó, empujándola hacia el horizonte nebuloso de su elección. Mariana estaba a punto de caer de nuevo en la oscuridad cuando una luz intensa atravesó la penumbra y sintió la respiración de su hija, calor en aquel frío eterno. «Mamá, ven, aquí estoy». La voz se convirtió en un destello de esperanza. «¡Valeria!», gritó, estirando los brazos, tratando de llegar hasta ella, pero la sombra la atrapó fuertemente. «Nunca te rendiré», exclamó, la determinación ardiendo en su interior. Las voces resonaron de nuevo, así como las decisiones que aún la acechaban. La verdadera prueba estaba por llegar. En aquel instante, el equilibrio entre luz y oscuridad se tambaleaba, y el sacrificio que Mariana estaba dispuesta a hacer podría abrir las puertas a un horror aún más profundo. ¿Perdería a su hija para salvarla o sería la sacrificada en el proceso? La puerta hacia la verdad se abría lentamente, y con cada segundo que pasaba, Mariana se preguntaba si realmente podría escapar de esa cárcel de sombras. La batalla por Valeria apenas comenzaba. La luz comenzó a parpadear erráticamente, como un faro en la niebla, y en el instante en que Mariana sintió que podía alcanzar a Valeria, un rugido ensordecedor nació del corazón de la oscuridad. Las sombras se agolpaban cerca, sus formas distorsionándose y tomando formas aterradoras, como bestias hambrientas que aguardaban su momento de devorar. «¡Valeria!», gritó de nuevo, pero la voz de su hija se oscurecía entre el clamor de los lamentos, como si un velo de desesperación la tragara en un abismo sonoro. Las sombras parecían reírse, burlándose de su vulnerabilidad, y la sala, ya fría, se tornó helada, aumentando la presión en su pecho. «¿Qué quieren de mí?», exigió Mariana, sintiendo que su frágil valentía se desvanecía con cada nuevo grito que resonaba a su alrededor. Las figuras la rodearon, rozando su piel con un frío que le paralizaba la sangre. «Nosotros somos las voces olvidadas», susurró una sombra que ahora se había acercado lo suficiente para que pudiera distinguir un rostro. Era un reflejo distorsionado de ella misma, con una mirada de dolor inimaginable. «Tú nos hiciste esto. Cada sacrificio que desechaste nos trajo aquí.
Mariana dio un paso atrás, sobresaltada. ¿Qué dices? No tengo culpa de nada. No puedes escapar de tu verdad. Has tomado decisiones, Mariana, y ahora estas decisiones tienen un precio. La figura señaló con un dedo tembloroso hacia el centro de la sala. Allí, una puerta antigua, con grabados desgastados, comenzaba a emerger del piso nebuloso. Un brillo tenue emanaba de la cerradura, prometiendo un misterio oculto. «Helper, the key is your own heart», resonó la voz lejana del hombre que la había advertido antes. Ella lo vio por un instante como un holograma resplandeciente entre las sombras. «Lograste iluminar el camino, pero debes enfrentarte a lo que dejaste atrás». Las palabras le atravesaron el alma. No podía permitir que su amor por Valeria se convirtiera en su perdición. Pero era posible que aquellas sombras fueran también reflejos de sus propias decisiones. Eran las almas perdidas quienes venían a cobrarle las facturas del pasado. «No quiero ser parte de esto», gritó Mariana, sabiendo que en su negativa brillaba la esencia de su verdadero deseo. Pero los murmullos se intensificaron, susurros desgarradores que se metamorfoseaban en gritos de guerra, abrumándola con verdades que no quería reconocer. Cada paso que daba hacia atrás la empujaba más cerca del abismo donde Valeria estaba atrapada. «Debes decidir», rugieron las sombras. «¿Es el sacrificio que harás por tu hija o el que no dejaste ver por ti misma?» Un golpe seco resonó al otro lado de la puerta como un latido de vida que la convocaba. Mariana, sintiendo correr por su cuerpo una adrenalina casi palpable, recordó el rostro de su hija, sus abrazos, su risa. Todo parecía desaparecer en la penumbra. La angustia la envolvió y sabía que no podía quedarse en esta liminalidad. Necesitaba avanzar, pero estaba aterrada de lo que pudiera encontrar. Lentamente el pulso de su propio corazón se sincronizó con esa luz resplandeciente que emanaba de la cerradura. «No voy a dejar que esto te consuma», murmuró Mariana, empujando sus propios miedos hacia el fondo. «Voy a abrir esta puerta, Valeria. No importa el precio». Con un gesto resuelto se acercó a la puerta. Las sombras chillaron de dolor, como si su acción desatara algo terrible en su interior. Mariana sintió que el frío disminuía, pero el miedo se concentraba en su pecho con un peso que apenas podía soportar. Con mano temblorosa, tocó la cerradura dispuesta a liberarla. Sin embargo, antes de que pudiera girar la llave del destino, una risa melodiosa y escalofriante echó a temblar los cimientos de su valor. «No será tan fácil, Mariana. Lo que hay tras esta puerta no es solo lo que buscas». El eco de su propia elección resonó en su cabeza, entrelazado con el grito de Valeria, aún cautiva en esa oscuridad. Atrapada entre el sacrificio y la salvación, Mariana se dio cuenta de que todo lo que había conocido iba a cambiar para siempre en ese instante. «Esto no ha hecho más que comenzar», dijo la sombra más oscura de todas, mientras la puerta de la verdad comenzaba a abrirse lentamente, desvelando un horizonte de terror que la había perseguido desde el principio. Con el umbral frente a ella y el abismo clamando por su elección, Mariana se encontró justo al borde de un nuevo horror, mientras el último susurro de su hija se desvanecía en el eco de la oscuridad. «Mamá, por favor, ven». Era hora de enfrentarse a las sombras, y el precio que tendría que pagar por ello era más aterrador de lo que jamás había imaginado. ¿Realmente podría soportar el peso de su verdad? Mariana respiró hondo. Sus manos heladas apenas podían sostener el frío metal de la llave. La puerta chirrió con un sonido que le envió escalofríos por la espalda, como si una criatura viva la estuviera empujando a conocer el abismo. Con un movimiento decidido giró la llave y la cerradura emitió un crujido agudo, un eco de advertencia.
La puerta se abrió lentamente, revelando una penumbra que parecía respirar, como si el lugar mismo estuviera ansioso por devorarla. Olía a tierra húmeda y a algo más, un hedor profundo que recordaba a las raíces del pánico. Todos sus instintos le decían que retrocediera, que se olvidara de Valeria y se alejara de aquel horror. Pero la voz de su hija flotaba en su mente, un canto de sirena que la empujaba a dar el siguiente paso. ¡Valeria!, gritó de nuevo, sintiéndose condenada a repetir el nombre en un mar de ecos. Dentro de la oscuridad, la silueta de su hija brillaba brevemente, como un faro en la noche. Allí estaba, visiblemente atrapada, enredada en sombras que se retorcían a su alrededor como serpientes hambrientas. «¡Mamá, sácame de aquí!», suplicó Valeria, mientras las sombras danzaban a su alrededor, como si disfrutaran del tormento. El corazón de Mariana se rompió al ver a su niña en aquella situación. Sin pensar, dio un paso al frente, pero al instante las sombras se abalanzaron sobre ella, arrastrándola hacia adentro. Un dolor punzante atravesó su cuerpo, como si 1000 manos heladas la empujaran hacia la desolación. Cada sombra le susurraba al oído, recordándole sus fracasos, sus miedos, su culpabilidad. «No, no lo permitiré», gritó luchando contra el abuso psicológico mientras las sombras reían, burlonas. Era como si le estuvieran mostrando una película de su vida, agujeros oscuros en su existencia que no podía ignorar. Las voces se mezclaban en un coro de desesperación. Cada grito era una bomba de tiempo que resonaba en su mente. «Eres la responsable. No puedes salvarla. Tu elección te ha traído aquí». Las palabras se repetían, ahogando sus pensamientos, pero justo cuando estaba a punto de rendirse, una luz tenue comenzó a brillar desde el fondo. Era el mismo resplandor que había visto en la cerradura. Recordó el consejo del hombre que había aparecido antes. «La clave es tu corazón». Fue como si el asombro la despertara, porque en ese momento entendió que esas sombras eran manifestaciones de su culpa, de sus miedos. Se agachó, cerrando los ojos, y buscó dentro de sí misma. El amor por Valeria ardía en su interior, un fuego que superaba al frío que intentaba consumirla. «Yo elijo el amor, elijo a mi hija», declaró con voz firme. Al pronunciar esas palabras, la luz que irradiaba en su interior comenzó a expandirse, empujando a las sombras hacia atrás, haciéndolas chocar entre sí en un frenesí de oscuridad. Pero, al mismo tiempo, el rostro de Valeria comenzó a distorsionarse. La imagen de su hija se retorció entre risas y llantos. «Mamá, escucha, no puedes confiar en lo que ves». Mariana sintió que todo se tambaleaba, el suelo se volvió inestable. La luz temblaba y ella se dio cuenta de que la oscuridad tenía un control más fuerte del que pensaba. A medida que su corazón latía más rápido, un eco comenzó a formarse, resonando en las paredes. Era el eco de las voces olvidadas que ahora clamaban desde el otro lado, despertando viejos secretos. «Esto es solo el principio», aulló una sombra, mientras las demás se agrupaban en un torbellino terrorífico, atrapando la luz en una danza macabra. Mariana sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Acaso había tomado la decisión correcta al enfrentarse a sus sombras? Las risas y los lamentos se mezclaban y ella misma se preguntaba, ¿qué es lo que realmente está detrás de esa luz? El suelo bajo sus pies comenzó a desmoronarse, y Mariana supo que una decisión vital debía tomarse antes de que el abismo se la llevara para siempre. ¿Seguiría adelante a pesar del terror y las advertencias, o se retiraría, entregando a Valeria a las sombras que habían despertado su pasado? Las sombras la empujaron hacia adelante, su esencia oscura anhelaba poseerla,
y en ese instante comprendió que el verdadero horror no solo reside en el exterior, sino en la lucha que cualquiera lleva en su interior. ¡Valeria!, gritó de nuevo, a punto de caer en la espiral oscura, con la esperanza de que su amor pudiera acabar con el miedo. Pero antes de tomar el siguiente paso, la voz de la sombra más oscura resonó, extremadamente cercana. «Recuerda, Mariana, no todo es lo que parece». Mientras la oscuridad se cernía sobre ella, la incertidumbre la abrazó como una amiga traicionera. Cada latido de su corazón se convirtió en un tambor de guerra, preparándola para lo que venía. La puerta se cerró tras ella, dejando solo un eco en el aire, y todo se sumió en un silencio mortal. ¿Qué sombras emergían de su propio corazón? ¿Y qué destino aguardaba a Valeria atrapada en ese lugar? La única certeza era que, al abrir esa puerta, Mariana había desatado algo que nunca podría deshacer. La luz que emanaba de Mariana palpitaba, aunque su intensidad se debilitaba a medida que la oscuridad se intensificaba. El aire se tornó espeso, y era como si las sombras lo absorban todo a su paso. Las risas burlonas crecían, repitiendo absurdos de su vida, como viejos recuerdos celosos, deseando permanecer. Mariana, aún sintiendo la esencia de su luz, comprendió que debía actuar antes de que el abismo devorara su valentía. Miró a Valeria, cuya figura vibrante se había convertido en una ilusión etérea, atrapada entre el dolor y el miedo. En su pecho, el amor seguía ardiendo, pero ese amor podía fácilmente ser nublado por los engaños del lugar. «¡Valeria!», gritó, intentando reconectar con la parte de la niña que conocía. «Mamá, no sé si me puedes ayudar». La respuesta de Valeria se deslizó con una mezcla de desesperación y anhelo. Las sombras la envolvían, rasgando su esencia con cada susurro ominoso. «Cuidado, ellas no son lo que parecen». La advertencia quedó flotando en el aire. Mariana midió el peso de esas palabras a través del eco de sus propios recuerdos, recogiendo fragmentos de confianza, de amor, hasta que se dieron cuenta de que el profundo abismo que la rodeaba nació de su propio corazón. Y entonces un grito desgarrador resonó, no de Valeria, sino de otra sombra que había estado observando en silencio. «Tu amor no puede salvarla», dijo con una voz que parecía estar hecha de ceniza, «porque lo que ella es ahora es solo un eco de lo que tú no has dejado ir». La revelación la golpeó como un puño helado, helando su respiración. Las sombras comenzaron a actuar como un reflejo de sus miedos más profundos, la culpa por ser madre, el temor a fallar, las remembranzas de aquellos días oscuros que había ocultado en su interior. Cada sombra era un espejo, evacuar su verdad, exigiendo respuestas, una oferta de redención por los pecados sufridos. «No dejaré que me controlen», susurró Mariana como una promesa, y su luz, aunque tenue, se encendió de nuevo. Una decisión firme floreció. Debía arriesgarlo todo. Con un paso audaz, se dirigió hacia Valeria, sus manos extendidas, deseando romper la prisión oscura. Cuando tocó la sombra que envolvía a su hija, hubo un instante de resistencia, como si lo intangible de la oscuridad intentara estrangular la luz de su amor. Pero Mariana recordó cada momento hermoso que había compartido con Valeria, cada risa, cada abrazo. Esos recuerdos comenzaron a brillar intensamente, y con cada nuevo destello, las sombras vacilaban, temerosas de la verdad. «Valeria», gritó, mientras invocaba el verdadero poder de sus recuerdos. «¡Vuelve a mí!». Las sombras comenzaron a desmoronarse, y entre la oscuridad, la imagen de su hija comenzó a brillar con más fuerza. La risita familiar emergió, mezclada con un llanto de angustia. «Mamá, ¿dónde estás?», preguntó Valeria, su voz temblorosa atravesando la negrura. Mariana notó que el eco de la voz de su hija se unía con las sombras, y el sonido resonante creó una sinfonía inquietante.
Las risas se transformaban en susurros desgarradores, y la oscuridad giró en torno a ella, asfixiándola en su lucha. No solo estaba en juego la vida de Valeria, sino también su propia verdad. Con un grito ahogado, Mariana se armó de valor. «Yo soy el amor y el amor siempre encuentra el camino». En ese instante de éxtasis, un destello de luz se expandió desde su pecho, empujando las sombras hacia el borde del abismo. Pero algo extraño ocurrió. En medio del caos, la voz más oscura habló de nuevo, con un tono que hacía temblar los huesos. «Esa luz te traicionará, Mariana. Aún no sabes lo que esto realmente es. Estas sombras son solo el principio de lo que has desatado». Mariana, sintiendo que el suelo se tambaleaba por el peso de la advertencia, se preguntó si estaba preparada para el costo de su decisión. Cada acción tenía sus consecuencias, y cada rayo de luz podía esconder las sombras más profundas. Con el corazón en la mano y las sombras derrumbándose a su alrededor, Mariana se enfrentó a lo desconocido, o quizás al verdadero monstruo que siempre había estado a su lado. Y en su interior, el eco de una nueva realidad comenzaba a formarse. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para salvar a Valeria? La verdad y el terror estaban a la vuelta de la esquina. La puerta que había abierto no solo le había facilitado un viaje hacia el abismo, sino que también la había acercado a una revelación profunda, y un nuevo grito la aguardaba en el horizonte. Las sombras temblaban, retrocediendo con un crujido de desespero, pero la voz oscura estaba lejos de haber terminado. Mariana sintió que el frío la envolvía más y más, y al mismo tiempo el calor de su propia luz crecía, como un fuego luchando contra la tormenta. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, su voz resonando con un miedo palpable. Desde el abismo, la figura se delineó, más concreta y aterradora que antes, una sombra alargada con ojos vacíos como pozos sin fondo. «Quiero que entiendas que el amor no siempre es suficiente», susurró, como si las palabras estuvieran impregnadas de veneno. «Lo que está en juego es más profundo de lo que crees». Mariana sintió que su respiración se detenía. «¿Qué has hecho con ella?», gritó, sabiendo que las palabras eran como dagas en un terreno movedizo. Desearía que su amor fuera el antídoto, pero la oscuridad parecía devorar toda esperanza. La figura hizo un movimiento como si sonriera. Susurró el nombre de Valeria y el eco retumbó, agudo, brutal. Las sombras que quedaban a su alrededor comenzaron a girar, formando un vórtice inquietante. «Ella es un receptáculo de tus miedos. Cada susurro que escucha, cada mirada que le das, la consume un poco más. Si no haces lo que te digo, jamás volverás a tener a tu hija. ¿Qué debo hacer?». Mariana, lejos de rendirse, sentía que su luz estaba alimentándose de la desesperación misma. «¿Qué exiges de mí?». Pero en lugar de una respuesta, el vacío giró violentamente. Los ecos comenzaron a rebotar en sus oídos, risas lejanas, sollozos y lamentos de almas atrapadas. Cada sonido era un recordatorio de sus propios fracasos. Quiso cubrirse la cabeza, pero la sombra siguió empujándola hacia adelante, completando el círculo. «Escucha, Mariana. Con cada acción, con cada recuerdo que resuena, un pedazo de tu alma se vuelve parte de este lugar. Si quieres salvar a Valeria, debes aceptar el lado que tanto temes. Debes dejar ir, pero quiero tu voz», dijo la sombra con una insistencia que reverberó mediante un alarido casi convincente. Un grito desgarrador rasgó el aire. Mariana supo que provenía de su interior. No puedo dejarla ir», sollozó. Su corazón batía con ferocidad. La idea de soltarla, de perderla en el abismo, la aterraba como nunca antes. Sin embargo, la sombra la empujó a enfrentar la realidad de que su amor podría no ser lo suficientemente fuerte. Las risas y los gritos se mezclaron en una sinfonía de terror. «El amor no es un escudo, querida. A veces es una carga.
¿Hasta dónde estás dispuesta a ir para librarte del peso de tus decisiones? Mariana cerró los ojos. El sudor le escurría por la frente. En su mente comenzaron a surgir imágenes de su vida, no solo las felices, sino también las que temía recordar. Las discusiones, el abandono, las promesas rotas. Con cada faceta de su vida que revivía, la sombra parecía fortalecerse, alimentándose de su dolor. Los pactos tienen un precio, Mariana. Cada sombra que has creado exige que entregues algo de ti. ¿Tu voz? O quizás tu esperanza, dijo la figura, burbujeando con satisfacción, como si un juego macabro hubiese comenzado. ¿Qué pasaría si lo hiciera?, preguntó, temerosa de la respuesta. La oscuridad pareció acercarse, realzando el terror en ella. El deseo de salvar a Valeria chocaba con la naturaleza corrompida de aquella sombra. Y justo cuando su mente estaba a punto de ceder, una profunda inquietud reverberó en su corazón. ¿Es posible que el verdadero monstruo esté dentro de mí? Las sombras comenzaron a girar con mayor fuerza y de pronto una risa estruendosa rasgó la atmósfera, resonando como el final de una función macabra. El eco reverberó. Piensa bien lo que eliges, porque el amor, incluso el más puro, puede convertirse en la más oscura de las maldiciones. Mariana se desplomó de rodillas, sintiendo que el abismo que la rodeaba comenzaba a tornarse aún más voraz. No se trataba solo de Valeria, sino de su propia existencia, y la tensión en el aire detonó en una revelación que le heló la sangre. ¿Hasta qué punto estaba dispuesta a sacrificarse para salvar a su hija? ¿Y qué precio tenía realmente esa salvación? La fría realidad la enfrentó. Mientras el eco de las risas se transformaba en lamentos, Mariana se dio cuenta de que el verdadero horror apenas comenzaba. La elección que tenía ante ella no se trataba solo de amor o pérdida. Se trataba de definir quién era ella realmente y qué estaba dispuesta a hacer para confrontar su propio abismo. Mariana, murmuró la sombra, el verdadero sacrificio está por venir. Lo descubrirás, pero antes de caer, aún puedes escuchar el eco de voces olvidadas. Con esa advertencia suspendida en el aire, la oscuridad envolvió todo a su alrededor. La luz de Mariana temblaba, al borde de desaparecer, y un pensamiento aterrador cruzó su mente. ¿Sería posible que el mayor terror no radicara en las sombras, sino en el reflejo que éstas dejaban de su alma? La oscuridad que envolvía a Mariana parecía cobrar vida, acercándose más y más, como un abrazo mortal. Con el eco de su decisión resonando en sus oídos, la sombra ahora se convirtió en un espectro tangible que parecía alimentarse de su duda y miedo. «Es hora de la verdad, Mariana. Te enfrentarás a lo que has negado», susurró la figura oscura mientras la sala temblaba y la luz de su interior se debilitaba. Fue en ese momento que se dio cuenta que las sombras, lejos de ser ajenas, eran sombras de su propio ser, temores, inseguridades y decisiones que nunca tomó del todo. En su mente retumbaban las voces que había creído olvidadas, de aquellos que había perdido, de lo que había decidido ocultar. ¿Hasta dónde estarías dispuesta a llegar realmente? La voz, cada vez más amenazante, parecía crecer en intensidad. El sacrificio que se pide no es solo el de Valeria, es tu esencia. ¿Qué serás sin ella? Mariana cerró los ojos y en la penumbra recordó los precios que había pagado por sus decisiones. La imagen de Valeria, pequeña, riendo con alegría, se convirtió en su ancla. En ese instante comprendió la esencia de lo que debía hacer. «Nunca. No voy a dejar que tus juegos me destruyan. Valeria es mi luz», gritó con fuerza, mientras la luz dentro de ella empezaba a brillar nuevamente, desafiando la negrura que la rodeaba. El torbellino de sombras se arremolinó en un último intento por devorar su determinación, pero la conexión entre madre e hija comenzó a formar un lazo poderoso,
una cuerda irrompible. Las risas del pasado ahora se tornaban en gritos de auxilio, pero también en lecciones aprendidas. Mariana sintió cada latido de su corazón resonando con la fuerza del amor verdadero, un amor que no temía a la oscuridad. «Si hay que enfrentar mis sombras para salvar a Valeria, lo haré», exclamó, sintiendo que la luz de su espíritu se expandía aún más, empujando al abismo hacia atrás. Las sombras comenzaron a retroceder, dando paso a una luz intensa, que iluminó el espacio como el amanecer después de una larga noche. «¿Qué crees que podrás lograr?», la sombra original se burló, desgarrándose en el aire. Pero Mariana, ahora segura de su propio poder, se recordó a sí misma. La madre que lucha sin rendirse, la mujer que no se deja vencer. Alzó su mano hacia la figura oscura, un gesto que resonó con la voluntad de sacar lo mejor de sí misma. En ese momento, las evocaciones que había echado de menos por tanto tiempo comenzaron a cobrar vida. Los recuerdos de unión, de amor y alegría se tornaron en fuerza, creando un designio antagónico contra la oscuridad. Las sombras que parecían imbatibles comenzaron a disolverse, guiadas por la luz que emanaba del coraje que había despertado dentro de ella. «Eres una mentira», le gritó a la sombra, su voz resonando en la sala. «Mi amor es más fuerte que tu engaño. Valeria es lo que más amo, y no me detendrás más». Con cada palabra se liberaba de las cadenas que la ataban a su dolor y culpa. Las sombras, al sentir el poder de su luz, comenzaron a desvanecerse en un grito escalofriante. La figura oscura fue absorbida por el mismo vacío que había creado. María no se detuvo. Continuó gritando el nombre de su hija, acercándose al centro donde Valeria estaba atrapada, su luz brillando mientras se acercaba a ella. «Estoy aquí, Valeria, ven hacia mí», exclamó, hasta que la imagen de su pequeña empezó a brillar con fuerza, iluminando el abismo que antes retenía su esencia. Las sombras se desvanecían en el aire, y Valeria, con su luz resplandeciente, emergió de la oscuridad, dejando atrás su prisión. «¡Mamá!». Su voz resonó como un canto de victoria. Mariana abrió los brazos, y al encontrarse, ambas fueron envueltas por un torrente de luz. Y cuando finalmente la oscuridad desapareció, Mariana, Valeria y todas las almas perdidas que habían estado atrapadas en el terror encontraron la redención. Aunque había mucho que sanar, su amor era suficiente para traer la esperanza de un nuevo comienzo. Se dieron cuenta de que habían enfrentado algo que no solo significaba la salvación, sino también la liberación. Mariana respiró profundo, sintiendo un nuevo aire, uno lleno de vida y promesas. «Nunca más», susurró a sí misma mientras abrazaba a Valeria con fuerza, sintiendo cómo la calidez del amor puro podía limpiar incluso las marcas más oscuras dejadas por la inseguridad. A su alrededor la luz se emanaba y brillaba en todo su esplendor, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros siempre existe la posibilidad de redención. Asintió hacia su hija. «Juntas, siempre, no importa la oscuridad que enfrente, siempre será nuestra luz». Con un nuevo espíritu, se dieron la mano y comenzaron a avanzar hacia el horizonte. Mariana sabía que el camino no sería fácil, pero con Valeria a su lado podía enfrentarse a cualquier sombra, siempre con amor. Ahora es tu turno, lector. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones.